Las crisis económicas, las crisis de energía eléctrica, cuando la gente identifica una crisis, corre a gritarlo y también a buscar una solución. Sin embargo, no parece estar ocurriendo lo mismo con la crisis de salud mental que se vive en República Dominicana. La necesidad de salud mental en estos momentos es mayor que nunca. Paralelamente, hay una deficiencia tan grande como el problema. Recientemente nosotros hemos presentado casos desgarradores de personas que están viviendo síntomas cada vez más agudos. Sin embargo, el sistema no responde a estas realidades y también las mismas personas no lo hacen por la falta de acceso económico a esos servicios. Las ARS no se dan por aludidas, las unidades hospitalarias son pocas y el reto es grande. Vivir con muchos de ustedes historias sensibles en los últimos días nos obliga a hablar de esta crisis de salud mental. La salud mental se encuentra en estado de emergencia. Múltiples debates plantean la preocupación de cuán reactivas, irritables y depresivas se han convertido las personas en el país. Los trastornos mentales se multiplican, unos con diagnóstico y otros sin diagnóstico. Desde casos que deberían ser tratados en consulta hasta otros graves que requieren medicación y hospitalización, acceder a la salud mental requiere servicios de espera de meses en hospitales o pagos de consultas que van desde 2.000 a 5.000 pesos en consultorios privados. ¿Tenemos suficientes unidades de intervención en crisis en República Dominicana? La respuesta es no. En teoría debería existir por lo menos una unidad establecida de intervención en crisis para salud mental en los principales hospitales de cada provincia. En el país ahora mismo creo que tenemos como 16, 18 unidades de intervención en crisis, pero de ellas la mayoría están también en el Gran Santo Domingo. Es decir, hay provincias que no tienen unidades de salud mental. Penosamente, la atención primaria, que debería ser la vía para un diagnóstico temprano, tratamientos adecuados y seguimiento a los pacientes con menos recursos, es un gran proyecto solo en teoría, que no hemos podido ejecutar como país y que como consecuencia deja una tortura para las familias con necesidades de atención mental. Hay provincias que tienen pequeñas unidades, y decimos unidades en el sentido ampliado de la palabra. En algunos hospitales es que se han apartado 2 camas, se han apartado 4 camas para ingresos de salud mental dirigidos, que a no tener nada, podemos decir que eso es progreso. Pero, ¿qué pasa? Eso no ofrece la totalidad del servicio que se debe dar. La disponibilidad de camas en los hospitales públicos que ofrecen asistencia de salud mental es un desafío diario. Según datos compartidos por la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, a nivel nacional no alcanzamos un total de 120 camas, lo que demuestra que no ha sido una prioridad en el presupuesto. Los especialistas en el ámbito privado tienen la mejor parte del pastel frente a esta realidad, ya que absorben el público que puede pagar. Otro número aún mayor posterga sus servicios de salud mental a falta de recursos, una bomba social. Por ejemplo, República Dominicana, de acuerdo a su nivel socioeconómico, su nivel económico, debería tener por lo menos 6 camas por cada 100.000 habitantes. Actualmente estamos cerca de 1 cama por cada 100.000 habitantes. En el país ahora mismo no tenemos, yo creo que no llegamos a 120 camas destinadas para ingresar pacientes con condiciones de salud mental. Y como decía ahorita, la mayoría están en Santo Domingo. El alto costo de tratamientos es otro tormento que se suma a la falta de recursos económicos y humanos. Durante mucho tiempo no se vio la salud mental como una enfermedad. Y aunque actualmente la conciencia del tema está cambiando, el sistema sigue siendo el mismo. Las personas están atrapadas en una espiral económica que condiciona quién tiene acceso y quién no. Necesitamos más la atención del Estado, más inversión en salud mental, ¿verdad? Y el acceso, la cobertura nacional, el acceso fácil de la población al trabajador de la salud mental, a psiquiatras, psicólogos, el acceso en las comunidades, en las provincias, en el hospital regional o provincial. Especialistas manifiestan que estamos frente a una crisis de salud mental de gran dimensión en el país y su amenaza merece atención.
un paciente que esté en una provincia remota no le es de utilidad, porque muchas veces cuando tenemos que ingresar un paciente en una de estas unidades es una situación de emergencia. No es algo de que, bueno, vamos a esperar a ver si la semana que viene podemos ir a Santo Domingo y conseguimos una cama en Santo Domingo. Es hoy que tenemos que resolver. Entonces no tenemos esa agilidad para dar respuestas todavía en muchos casos. Las provincias que encabezan el cordón de pobreza no cuentan con unidades de servicios de salud mental, entre ellas los hospitales de Jimaní, Pedernales, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Bauruco, donde no hay unidades de psiquiatría públicas ni privadas. Un dato grave. Son las provincias más pobres y más lejanas, las que no tienen casi la población el acceso a la salud mental. Estamos hablando de provincias como Jimaní, provincias como Pedernales, Bauruco, ¿verdad? Samaná, Dajabón, Montecristi, son las provincias más lejanas que necesitan la implementación de los programas de salud mental en esos hospitales provinciales. La pandemia de COVID dejó una crisis sin precedentes en la salud mental. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena, con sus repercusiones emocionales y económicas, disparó los trastornos mentales que todavía siguen presentes en la población, mayormente en los grupos más vulnerables. El COVID ha dejado un aumento en la demanda por los servicios de salud mental. A nivel público y privado, yo entiendo que la demanda por los servicios debe haber aumentado entre un 30 a un 40%. Principalmente pacientes con depresión, problemas del sueño, problemas de ansiedad. Las patologías más comunes registradas son la depresión, ansiedad y ataques de pánico, lo que afecta la capacidad de trabajar, estudiar y llevar una vida productiva. Los trastornos de ansiedad, depresión, y algo que nosotros los dominicanos no nos gusta hablarlo y verlo en esa vertiente, los trastornos por el uso y abuso del alcohol. Es lo tercero más frecuente. Nosotros lo vemos como algo muy natural. Factores como el abuso de las drogas y el alcohol se han incrementado en los últimos meses. El uso de narcóticos puede empeorar las condiciones existentes como la depresión o desencadenar nuevos trastornos de salud mental como la pérdida grave de memoria, la depresión o la ansiedad. Por otro lado, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es decir, una droga que hace más lenta la actividad cerebral. Puede cambiar su estado de ánimo, comportamiento y autocontrol. El abuso de sustancia, consumo de alcohol, la demanda por el abuso de sustancias psicoactivas se ha incrementado en República Dominicana. Los problemas por bipolaridad, por esquizofrenia y, lógicamente, los problemas psicosociales han triplicado los problemas de salud mental. Estamos hablando de la violencia social, estamos hablando de los problemas de la falta de habilidad y de destreza de la población en saber dirimir un conflicto. La psicopatía mental es otro trastorno grave que impera en el país, destaca el doctor José Miguel Gómez. Quienes lo padecen presentan un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de los otros sin ningún remordimiento. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo. El psicópata es una persona que tiene conciencia de lo que hace, de las maldades que hace, que sabe que lo va a hacer. Sin embargo, las consecuencias son que esta persona ni manejan sentimientos sanos, ni arrepentimiento, ni aprenden de la experiencia, ni manejan culpa, son fríos, son calculadores. República Dominicana pertenece al 7,5% de países donde el presupuesto de salud mental es inferior al 1% del presupuesto destinado a la salud pública. La alerta es expuesta por el psiquiatra Gómez,
quien lamenta que la salud mental sea una cenicienta en términos de presupuesto. El problema de la salud mental en el sistema hospitalario es un problema de inversión. Es que en República Dominicana todavía invierte poco recurso en salud mental del presupuesto de salud pública. La partida que se destina a salud mental todavía es deficiente. No llega al 1%. De acuerdo con Gómez, a la salud mental debería destinarse el 4% de los recursos destinados a la salud pública. Sería la única forma de garantizar unidades eficientes, personal y medicamentos. Lo que se estima en cualquier país que quiera hacer políticas públicas en salud mental, la inversión debe de ser de un 4 o un 6% del presupuesto en salud para destinado a salud mental. ¿Para qué? Para que pueda haber medicamentos, para que pueda haber más camas disponibles, para que puedan haber más recursos, para que puedan implementarse todo lo que dice la Ley General de Salud Mental, sea accesible. La mayor parte del presupuesto actualmente se invierte en nómina, lo que deja en evidencia por qué no alcanza para la compra de medicamentos y equipamientos. ¿Qué podemos esperar de diferente cuando los recursos son los mismos? Yo no recuerdo la cifra exacta, pero escuché como que el 80% de lo que se invierte en salud mental prácticamente es gasto de nómina, de los médicos, psiquiatras que están nombrados en el país, de los psicólogos y el personal de salud mental. Así que queda prácticamente nada para invertir en otras cosas. Entonces hay que buscar la forma de que eso mejore y que eso aumente. La alta incidencia de trastornos mentales es alarmante y preocupante. No contamos con un albergue para aquellas personas que padecen problemas mentales y no tienen dónde vivir. Tampoco se cuenta con una red amplia de hospitales que brinden asistencia psiquiátrica. Tienen que abrir más unidades de intervención en crisis, más unidades de acceso fácil de las personas a los internamientos, al tratamiento, que muchos de los seguros no cubren parte de los medicamentos que se utilizan en salud mental. Y por supuesto, todavía a la República Dominicana le hacen falta los hogares de medio camino. Los enfermos mentales que deambulan por las calles han sido centro de debate repetido. Las promesas de un servicio mejorado duermen un sueño eterno, representando múltiples peligros para quienes circulan en las calles. Las cárceles también representan una gran población de servicios de salud mental no atendidos, lo que implica no salir listos para la reinserción. Es una de las razones por las que al recibir la libertad vuelven a cometer las mismas atrocidades por las que ya habían estado en prisión. Y los centros de rehabilitación psicosocial para darle una respuesta humana a la gran cantidad de enfermos mentales que deambulan por las calles. Todos esos enfermos mentales, hombres y mujeres, que tú ves sucios, desalinados, en las calles abandonados, que han perdido el contacto familiar, el apoyo, la cercanía familiar, tienen que ser recogidos por el Estado, llevarlos a centros de rehabilitación psicosocial. La crisis de salud mental que atraviesa el país tiene un factor esencial y es la insuficiencia de recursos humanos y financieros dedicados a esta área de la salud. Hay una realidad muy inequitativa, la distribución, especialmente cuando se compara con la carga que representan los trastornos mentales en la sociedad. Hay que poner ojo en los hospitales públicos, porque ahí es donde puede ir la mayoría. Atención, las crisis son para buscar respuestas, no para dejar que se llegue al último punto del callejón sin salida.